En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: «Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo». De él yo hablaba al decir: «Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel». Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él». Sí, yo lo he visto, y declaró que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Sean bienvenidos, hermanos en la fe, familias en la fe, a este su canal Semillita del Torito, a deleitar la palabra, la buena noticia del día de hoy. Siéntanse a gusto, busquen el cuadernito de notas este nuevo año para llevar las citas bíblicas, ¿sí? Para que ustedes tengan cómo alimentarse diariamente de la palabra de Dios, buscando la cita y por supuesto la Biblia en mano. Hoy escucharemos el saludo de Rosita. Hola hermanos, saludo para todos ustedes que son fieles a este canal. Dios los bendiga siempre. Así es, José Toro, para los que se incorporan nuevamente, emocionados, contentos, alegres, porque compartíamos ayer en un micro una buena noticia que nos dio el Padre Luis, que va a volver a salir a llevar, a predicar el Evangelio fuera de Venezuela. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente está que los hermanos pues que no comparten nuestra fe pues salieron a reventar en nuestro canal, a insultar al Padre, pero bueno, lo que está dentro del corazón, de eso habla a la boca. Ellos pues tendrán que rendir cuentas a Dios por todas esas calumnias, por todas esas malas formas de expresarse de un sacerdote de Dios, sí, al cual el Señor dice que lo debemos tener por santo, no que sea santo, sino que debemos tenerlo por santo. Muy bien, hoy San Juan viene a hablarnos de ese Cordero de Dios. Ustedes ya lo vieron, Juan 1, 29, 34. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¡Oh, qué maravilla! Recuerda que Juan era la voz que proclamaba en el desierto: preparen el camino, y todo eso lo hemos oído, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, vamos a creer firmemente en estas palabras. He ahí, ¿quién era? ¿Quién era? Vamos a repasar el versículo 29. ¿Quién era? Vamos a oír. Al día siguiente, Juan vio a Jesús. ¿Quién era? Jesús. Jesucristo, nuestro Salvador, y por eso es el Salvador. Vio a Jesús, y al ver a Jesús, que venía a su encuentro y exclamó. Recuerda que Juan estaba con el Espíritu Santo predicando y haciendo bautismo de conversión. Exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Nos vamos a centrar en eso en el día de hoy. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo han oído ustedes, verdad que sí? Sí. Yo sé que la respuesta es sí. La misa, el sacerdote dice: el Cordero de Dios es aquí, y lo presenta. Y aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y nosotros: no soy digno que entres en mi casa, Señor. Di una palabra tuya y bastará.
¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? A ejemplo de estos discípulos, versículo 35, cuando Juan le dice, el Cordero de Dios, ¿qué debemos hacer? Atención, atención, versículo 35. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Vuelve a decir, ese es el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, a ejemplo de los discípulos, hagamos lo siguiente. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. ¿Y qué? Y siguieron a Jesús. Al oír que Juan lo proclama el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, lo oyeron y inmediatamente lo siguieron. Eso es lo que nos falta a nosotros, seguir a Jesús, seguir al Cordero de Dios que nos viene a presentar, y eso es lo que vamos a compartir hoy. Un Cordero que, a pesar de haber sido degollado, está vivo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Está vivo y se quedó en un pedazo de pan. Esto solo lo creen los católicos. ¿Sí? Los que no son católicos no creen esto. Que se haya quedado en un pedazo de pan. Sí, el Cordero de Dios, que fue sacrificado, como en el Antiguo Testamento, ofrecían animales, y entre los animales un cordero. Y ahorita lo vamos a compartir, la cena pascual, la cena judía. Pero el Señor dice que ya no, la cena judía, no. Él deseaba ese momento, compartir con los suyos, con los 12, para establecer la nueva, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense cómo en esa visión de Juan viene a decir, yo vi allá, en la Jerusalén celestial. ¿Qué? Vamos a oír. Entonces vi esto entre el trono con sus 4 seres vivientes. En la Jerusalén celestial, en el trono, 4 seres vivientes, los 4 evangelistas. Y los 24 ancianos. 24 ancianos que representan los 12 de la tribu del pueblo de Israel, los 12 de los apóstoles. Y un cordero. Vio un cordero, que es lo que nos dice San Juan hoy Bautista. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí está. Debemos ir al encuentro de ese Cordero. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Ya va. Vamos a seguirlo, porque los discípulos en el 35, al oír que Juan decía que había Cordero, lo siguieron. Nosotros debemos seguirlo, sí. Pero ¿dónde está ese Cordero? Ya va. Ahorita le vamos a mostrar bíblicamente. Un cordero estaba de pie. Ese Cordero que fue sacrificado como en el antiguo pueblo sacrificaban los animales, ¿verdad? Sí. Como ofrenda para Dios por el perdón de los pecados. Sí. En el Nuevo Testamento ese Cordero también fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y se ha querido quedar en un pedazo de pan, para que ustedes y nosotros le sigamos y podamos alcanzar la vida eterna. Ese Cordero estaba de pie, es decir, está vivo. Murió y resucitó al tercer día. Eso lo creemos nosotros. Está vivo. A pesar de haber sido degollado. A pesar de haber sido degollado, sacrificado, muerto en la cruz, derramar su sangre por nuestros pecados. Está vivo. Ese Cordero del que habla Juan, de que San Juan Bautista, del que habla Juan en esta visión, viene a representarnos, lo viene a comparar Jesús, el mismo Jesucristo, en Marcos capítulo 14, versículo 12. Viene a decir que la cena pascual se ofrecía, la cena judía se ofrecía un cordero. Claro que sí. Y San Lucas lo viene a decir que él deseaba compartir esa cena judía para establecer la cena cristiana. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo creen? Sí, muéstrame en la Biblia, ya se lo vamos a mostrar. Vamos primero con San Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual,
Pascua, la cena judía. Cena judía. Aquí presenta Jesús la cena judía. Luego va a presentar la cristiana. Ese cordero. Otra vez, Rosa, el cordero del antiguo pueblo. Escúchelo otra vez. Cuando se sacrificaba el cordero pascual. Antiguo pueblo. Viene Juan y dice, he ahí, Jesucristo es ahí el cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Siga. Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Y ustedes ya conocen este relato, pero lo pueden retomar y él les da instrucciones, vaya allá. Y luego les dice, tengo tristeza porque uno de ustedes me va a entregar. Aquel que meta la mano en el plato conmigo, ese es. Pero vamos a ir al versículo 19. El Señor viene a establecer la cena cristiana con su cuerpo, con su sangre. He ahí el Cordero de Dios. Eso debemos creerlo nosotros. Vamos a oírlo. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno. 22, versículo 22. Durante la comida Jesús tomó pan Tomó pan. y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, ¿Qué le dijo? Atención, atención. ¿Qué le dijo? tomen, esto es mi cuerpo. El Cordero de Dios. Tomen, a pesar de haber sido degollado, está vivo. Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por la muchedumbre. Que será derramada por la muchedumbre. El cordero que ha sido degollado está vivo. Ahora, fíjese San Lucas, capítulo 22, versículo 12. ¿Cómo va a decir? He deseado compartir con ustedes la cena judía, la cena de Pascua. Pero no volveré a comer de ella hasta que sea la nueva. La van a oír ustedes. La nueva. ¿Con qué? Con el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Dijo Juan, he ahí, cuando vio a Jesucristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ustedes y nosotros estamos invitados, pero debemos, como los discípulos, seguirlo y obedecerle. Fíjese cómo lo presenta San Lucas 22, 12. Él le mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. 14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes. ¿Se da cuenta? Yo tenía gran deseo de comer con ustedes esta Pascua. ¿Cuál Pascua? La judía. Van a oír, la judía. Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. De judía, todavía no había padecido. Él cuando padece, establece, y ya la van a oír, la nueva Pascua. La de Cristo. La del Cordero que quita el pecado del mundo. He deseado comer con ustedes. Antes de padecer. Repítalo. Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque, se lo digo, ya no lo volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deseaba comer porque iba a ser la última. Antes de llegar lo que él sabía, lo que iba a padecer. Él sabía lo que le venía. Antes de establecerla, otra vez, Rosa. Porque, se lo digo, ya no volveré a comer hasta que sea la nueva. Por eso es la cena antiguo pueblo. ¿Hasta que qué? Sea la nueva. Hasta que sea la nueva con el Cordero de Dios. Con Jesús sacrificado. Pero que está vivo, presente. Ya vamos para allá, donde lo vamos a hallar. Para que ustedes y nosotros vayamos a su encuentro. Nueva.
y perfecta Pascua en el reino de Dios. Ah, ¿dónde? En la Jerusalén celestial nueva y perfecta. Pascua en el reino de Dios. Esa es perfecta, a la cual nosotros estamos invitados a la cena del Señor. Siga. Jesús, aceptando una copa, dio gracias. Fíjese, viene y habla de la cena judía, la Pascua judía, otra vez. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y le dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Cena judía, tomen, repártanlo entre ustedes. Eso lo hacían, pueblo judío, claro que sí. Ajá, siga. Porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid. Fruto de la vid, ya no lo volveré a ver. Va a establecer una nueva, ahorita la vamos a oír. Fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió. Ya va. Van a oír ustedes dónde viene la cena del Señor. Ya habló de la judía, la que él deseaba compartir porque ya se iba, pero viene a establecer la nueva y perfecta del reino de los cielos. ¿Con qué? Con su cuerpo, con su sangre, es decir, con él que es el Cordero de Dios. Escuche. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, el Cordero. Esto es mi cuerpo Que es entregado por ustedes. que se entrega, que se dona por ustedes. Y aquí viene la ordenación, la orden que le da a sus discípulos y les dice: Hagan esto en memoria mía. hágalo, es una orden sacerdotal. Orden sacerdotal. Háganlo con su cuerpo. Ahora, Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva. alianza nueva, es decir, que la judía quedó atrás. Una sombra, si ustedes leen Hebreos 10:1 en adelante, se darán de cuenta que eso era una sombra de los bienes por venir. Lean Hebreos 10 en adelante. Esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. El cordero, a pesar de haber sido degollado, está vivo. Está vivo. ¿Lo quieren ver? Juan 6:51. El cordero, Jesucristo, que fue degollado, está vivo. Se quedó, ¿sí? Para que ustedes y nosotros vayamos a su encuentro. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué nos impide ir a su encuentro? ¿A cuál encuentro podrán decir muchos? Vamos a irlo a la cena definitiva, nueva y definitiva, perfecta. Escuchemos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo. Yo estoy vivo en el pan. Vayamos a su encuentro. Vayamos a participar de su cuerpo y de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Vayamos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que lo coma, el que se siente a la mesa a comer el cordero, vivirá para siempre allá en la Jerusalén celestial. El pan que yo daré es mi carne. ¿Más clarito? Imposible. El pan que yo daré es mi carne, su cuerpo. Él es el Cordero de Dios. Y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Los hay quienes rechacen ese Cordero, sí, los hay. Debemos reflexionar nosotros qué estamos haciendo. ¿Estamos acudiendo al llamado del Señor a ir a participar de ese Cordero? ¿O estamos haciendo como los judíos del entonces que discutían sobre esto?
Oye, amados hermanos, es el momento ya de poner los piececitos sobre la tierra y creer en la palabra del Señor. Porque escuchen lo que viene. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. De lo que se están perdiendo aquellos que rechazan el Cordero de Dios. No habrá vida en ustedes. Quien no coma su carne y beba su sangre no tiene vida. ¿No comprenden? ¿Por qué no quieren entender las Sagradas Escrituras? ¿Por qué son tan rebeldes a la palabra de Dios? ¿Por qué son tan duros para aceptar la palabra de Dios? ¿Por qué? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Estaremos en su presencia. Claro que sí. Pero, ¿qué me impide? Algo me impide ir al encuentro con el Señor. ¿Cuándo lo voy a reconocer? ¿Cuándo lo voy a aceptar? Fíjese, estos discípulos de San Lucas 24:13, ustedes ya han escuchado San Lucas 24:13 en adelante, los que iban camino a Emaús. Oye, estaban hablando con el autor, el protagonista de la historia, contándole al protagonista de la historia. Se la estaban contando. Caminaba Jesús con ellos y no lo reconocía. Algo les impedía. Escuchen por acá, Lucas 24:13 y siguiente. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Caminaba Jesús con ellos. Y ustedes siguen el relato. Estaban tristes por todo lo que había sucedido. Empezaron a contarle la historia. Usted eres el único forastero que no se ha enterado de lo que ha sucedido. ¿Sería verdad? Siendo él el cordero sacrificado. ¿No lo iba a saber? Por supuesto. Versículo 25. Lo que nos puede estar sucediendo a nosotros. Versículo 25. Entonces él les dijo: Y nos dice hoy, cuando no nos acercamos a recibir el Cordero de Dios, a través de ese banquete que se consagra por ese sacerdote autorizado por Dios, que ofrece dones y sacrificios por el perdón de nuestro pecado, a la Santa Eucaristía. Entonces él les dijo: ¿qué poco entienden ustedes? Qué poco entienden ustedes. Tremendo llamado que nos hace. Qué poco entienden ustedes. ¿Y qué lentos son sus corazones para creer? Y qué lentos sus corazones para creer todo lo que está escrito en el libro sagrado. De esa cena, de ese gran banquete que se sacrifica ese cordero, como lo llama Juan Bautista, el que quita el pecado del mundo. Y que Juan ve en esa visión, en el Apocalipsis, ese cordero sacrificado está de pie, vivo. Qué duros son para reconocer, qué duro, qué lentos sus corazones para creer, para creer. A estos discípulos había algo que les impedía. Jesús caminaba con ellos. A nosotros hay algo que nos impide reconocer a Jesús. Somos lentos de corazón para creer lo que dice la Sagrada Escritura. Pero ¿lo reconocieron? Sí. ¿Y dónde? ¿Dónde? Versículo 30. Vamos a ver dónde lo reconocen. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan. Ay, la cena del Señor, el banquete donde se ofrece el cordero. Sí, escuchen. Pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos. En ese momento, cuando ofrece el pan que es su cuerpo, el vino que es su sangre, en ese momento Se les abrieron los ojos y lo reconocieron.
en ese momento. ¿Y qué sucedió cuando se le abrieron los ojos y lo reconocieron? Pero él desapareció. Desapareció. Y adivinen ustedes dónde se escondió. ¿Dónde se quedó? En el pan vivo bajado del cielo. Ahí está. Ahí está el Cordero de Dios. Ahí, en el pan vivo bajado del cielo. ¿Quieres reconocerlo? Pues el Señor te invita a participar del gran banquete, de la nueva y perfecta cena, la alianza, la nueva, sellada con su sangre, que es derramada por el perdón de los pecados de todos nosotros. Amados hermanos, le invitamos entonces a creer de corazón en la palabra de Dios, que no seamos sordos a su palabra. Dice Hebreos 3:7, si hoy escucha, expresamente lo dice el Espíritu Santo, Hebreos 3:7, Rosa lo tiene, con esa nos vamos para reflexionar. Hay que reflexionar, amados hermanos. Fíjense que le hemos dado capítulos y versículos y yo sé que ustedes lo tienen allá apuntaditos para que cada día repasar, como dice Juan. Josué, leerás y releerás este libro sagrado, lo meditarás día y noche, Juan 1:7 en adelante. Josué capítulo 1, versículo 7 en adelante al 9. Lo meditará, lo estudiará, eso debemos hacerlo nosotros. Ahí hay citas bíblicas para que la estudiemos, que Juan nos lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos ir a su encuentro en la Santa Eucaristía. Desapareció, pero se quedó en el pan vivo. Ahí está. Hebreos 3:7. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. No endurezcamos el corazón al Señor. Que podamos ser sencillos, que podamos ser humildes para recibir el mensaje. Y no ser rebeldes, soberbios a la palabra, no tropezar con ella. Hemos querido, amados hermanos, compartir en el día de hoy el mensaje de la palabra, la buena noticia sobre he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que podamos, como sus discípulos, al oírlo, lo siguieron. Nos despedimos diciéndole a ustedes que os ayude A ayudar. Nos despedimos entonces pidiéndole a Dios que derrame su santa bendición sobre ustedes, su familia, sus proyectos, sobre nosotros, y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.